Eh, Bueno, buenas tardes, compañeros, profesores titulares. Mi nombre es Aldo Vargas, soy R4 de Medicina Interna. El día de hoy vamos a ver diabetes y manejo de hiperglucemia en pacientes hospitalizados, así como, así como crisis hiperglucémicas como cetoacidosis diabética, estado hiperosmolar hiperglucémico. El contenido que vamos a ver, primero que nada, manejo de diabetes en pacientes hospitalizados, hiperglucemia en pacientes hospitalizados, hiperglucemia en pacientes críticos y emergencias hiperglucémicas. Dentro de las generalidades, ¿por qué es importante este tema? Porque la hipoglicemia, la hiperglicemia y el incorrecto manejo de la diabetes dentro del hospital está asociado con un incremento de la morbimortalidad. Se asocia con incremento en infecciones, incremento en efectos adversos. Todo paciente que ingrese a hospital que tenga diabetes mellitus y no tenga una determinación de hemoglobina glucosilada debe solicitarse por lo menos una para tener una de los últimos 3 meses. Y así también como los pacientes que ingresen con disglicemia. Ahorita vamos a ver por qué es importante esto. ¿Cuándo vamos a iniciar el screening para diabetes en un paciente hospitalizado? Cuando se presenta con una glucemia de más de 180. Como les acabo de mencionar, es importante pedir una hemoglobina glucosilada, ya que esta nos va a dar el corte para determinar si la hiperglicemia es asociada a que el paciente ya era diabético o si es asociada al estrés fisiológico. Se menciona en la guía de la ADA que una hemoglobina glucosilada menor a 6,5 nos hace pensar que quizás la hiperglicemia está más asociada al evento de estrés de nuestro paciente que propiamente que tenga un diagnóstico de diabetes. Y una hemoglobina glucosilada al contrario, más de 6,5 pues nos habla de que el paciente previamente ya era diabético. Bueno, tenemos que tener en cuenta también la hipoglucemia, no solamente la hiperglucemia, ya que la hipoglucemia puede tener consecuencias para el paciente, fatales, incluso dejar secuelas. Generalmente la hipoglucemia se define como una glucosa sérica menos de 70 miligramos por decilitro. Esa es la definición que nos da la ADA. Se divide en 3 niveles, 1, 2 y 3. Nivel 1 de 54 a 69, nivel 2 menos de 54 y nivel 3 igual menos de 54, pero con alteración del estado neurológico. Es importante mencionar que pacientes que tengan glucemia de 100 miligramos sobre decilitro dentro del hospital, es importante verificar que no nos vayan a hacer hipoglucemia, ya que estos son pacientes que se encuentran en riesgo. También otros pacientes que se encuentran en alto riesgo de presentar hipoglucemia son pacientes con enfermedad renal crónica, pacientes con cirrosis, con falla cardíaca, pacientes con sepsis, desnutridos o con edad avanzada. Es por eso que también en las entregas de guardia hacemos hincapié en si el paciente está comiendo y si tiene factores de riesgo para hipoglucemia. Dentro del hospital, las metas glucémicas cambian un poquito, no es como nuestros pacientes ambulatorios. En los pacientes críticos, un umbral de 140 a 180 miligramos sobre decilitro es aceptable. Previamente se creía que unas metas más estrictas de glucosa en paciente crítico tenían menos efectos adversos, pero ahorita vamos a hablar más de eso. Pacientes no críticos, las metas son de 100 a 180 miligramos sobre decilitro. Y algunas poblaciones especiales podemos permitir hasta 250 miligramos sobre decilitro. ¿Cuáles son estos pacientes? Pacientes de la tercera edad o que están en riesgo de presentar hipoglucemia, como lo mencionamos. Otra cosa que les quería mencionar, ¿cuándo vamos a iniciar por así decir, un screening más estricto de hiperglucemia? En nuestros pacientes, cuando tienen una glucosa mayor a 150, es cuando tenemos que, pues, vigilar más su glucosa y pensar en iniciar un tratamiento. Lo que les comentaba previamente de las metas de paciente crítico, previamente se creía que un control más estricto de la glucosa tenía mejores resultados en pacientes críticos. Se realizó un ensayo clínico, el ensayo Nice Sugar, ya tiene varios años. En este se comparó control estricto de la glucosa con unas metas de 80 a 110 miligramos sobre decilitro y control más laxo de 140 a 180 miligramos sobre decilitro. En este estudio se determinó que los pacientes que tenían un control más estricto tenían incremento en la mortalidad, 27,5% comparado con 25% en pacientes con control no estricto. Y también tenían más riesgo de hipoglucemia, de 10 a 15 veces más riesgo de hipoglucemia en el control estricto.
Entonces, la conclusión fue que un control estricto no se relaciona con más beneficio y al contrario, incrementa la mortalidad. Antes de pensar en iniciar tratamiento, ¿cada cuánto debo de medir la glucosa en mi paciente hospitalizado? Tenemos que identificar tres grupos generales de pacientes. Pacientes que tienen alimentación adecuada. En estos pacientes se va a hacer una medición preprandial. Es importante hacer hincapié en que tiene que ser preprandial. ¿Cuántas veces no hemos visto que enfermería toma la glucosa a la hora que se le da la gana? Lo que nos sirve más a nosotros es la preprandial, ya que en base a eso podemos hacer ajustes. Si tomamos glucosas postprandiales, tenemos más riesgo de generar hipoglucemia en nuestros pacientes. Pacientes en ayuno se debe tener un monitoreo un poco más estrecho de cada 4, cada 6 horas. Y pacientes con infusiones de insulina de cada 30 minutos hasta cada 2 horas. Bueno, aquí tenemos ya dos rutas. Identificamos que nuestro paciente tiene descontrol glucémico dentro del hospital, pero dependiendo del estado clínico de nuestro paciente es la vía que vamos a utilizar. Si nuestro paciente es un paciente crítico, que está en una unidad de cuidados intensivos, un paciente chocado, con sepsis, etcétera, se prefiere la vía intravenosa. ¿Por qué? Ya les había mencionado yo en una entrega de guardia que en pacientes críticos se prefiere la vía intravenosa porque la farmacodinamia de la insulina varía bastante. Son pacientes que se encuentran con hipoperfusión tisular, pacientes con edema, chocados con uso de vasopresores. Entonces, no podemos controlar qué tanto se absorbe la insulina subcutánea. Por lo tanto, se prefiere un approach más por infusión de insulina. Y pacientes no críticos, pues se prefieren esquemas subcutáneos. Ahora, yendo a los esquemas para pacientes no críticos, la ADA menciona que se prefiere el uso de insulina para el manejo y control de la hiperglucemia en los pacientes hospitalizados. No se recomienda el uso de otros fármacos a menos que tenga una indicación específica. En la guía de la ADA y en otros reviews mencionan que los ISGLT2 se pueden continuar con precaución, ya que estos pueden generar cetoacidosis euglicémica. Los IDPP4 también pudieran ser continuados. Los que sí hay que tener más precaución, metformina, hay debate entre sí o no. Pacientes críticos en general no se prefiere. Los análogos de GLP-1 tampoco se recomienda continuar durante la hospitalización. Bueno, como les comentaba, entonces la ADA recomienda un esquema subcutáneo con insulina, insulina basal y insulina rápida. En pacientes que se les va a iniciar solamente insulina basal, más adelante vamos a ahondar en qué pacientes van a ser candidatos a este esquema. Hay que iniciarla a una dosis de 0,1 a 0,3 unidades por kilo por día. Y esquema basal bolo se debe de calcular a una dosis de 0,2 a 0,5 unidades kilo. Otra manera de calcular las unidades que nuestro paciente requiere durante el día es calcular la dosis previa que ya tenía en su casa y calcular el 80%. Y esta es la dosis total que le vamos a administrar a nuestro paciente. Y hacer hincapié en que el esquema correctivo está contraindicado en diabetes tipo 1, porque los pacientes con diabetes tipo 1 tienen una deficiencia absoluta de insulina y podemos ocasionar que nuestro paciente caiga en cetoacidosis. Este es un esquema que venía en un review. Es un approach un poquito diferente al que tiene la ADA, pero pues igual nos funciona. Si nuestro paciente tiene adecuada ingesta oral y es un paciente que previamente ya tenía diabetes mellitus, se recomienda iniciar un esquema basal bolo. ¿Esquema basal bolo a qué se refiere? Que vamos a utilizar una insulina basal y insulina rápida preprandial. Y también se pudiera agregar, si lo requiere nuestro paciente, un esquema correctivo. En pacientes con ayuno o con pobre ingesta vía oral, vamos a utilizar un esquema basal plus. ¿A qué se refiere el esquema basal plus? Basal, pues una insulina basal, como ya se las comenté, y plus con un esquema correctivo. Ya con las dosis que les mencioné de la ADA o este review de Nature menciona esta dosis. Y con nutrición parenteral, este approach a mí sí no me gusta porque creo que no tienes tanto control sobre cuánta insulina estás infundiendo al paciente, pero menciona que en pacientes con NPT se puede agregar una unidad de insulina por cada 10 gramos de carbohidratos. Pero pues como les menciono, no podemos tener tanto control sobre la glicemia del paciente.
Lo que les mencionaba previamente, la falacia del esquema deslizante solo. No es válido que si tenemos un paciente hospitalizado y ya sabemos que tiene diabetes, dejemos un esquema deslizante solamente. ¿En qué caso sí podemos usar un esquema deslizante? Pacientes que estén en ayuno y que tengan glucemias con rangos muy estrechos o que sean propensos a hipoglucemia, pues también lo podemos utilizar. O si estamos iniciando el manejo con insulina para nuestro paciente, solo las primeras 24 horas es válido utilizar este esquema. Este es un diagrama que venía en un review de Annals of Internal Medicine. Yo sé que no se ve muy bien por el proyector, pero se los dejo para que lo tengan para sus ingresos. En este nos guía paso a paso cómo iniciar el esquema basal bolo a nuestro paciente hospitalizado. Creo que es bastante útil. Hay diferentes approaches. El número uno, el que dice A, es basado en la dosis previa que nuestro paciente tenía en domicilio utilizando el 80% de la dosis total que nuestro paciente tenía en casa. Eso se va a dividir mitad basal, mitad bolo. Y basado en el peso del paciente, tenemos diferentes estadios para nuestros pacientes de basal bolo. Si nuestro paciente previamente no utilizaba insulina y es un paciente propenso a tener hipoglucemia, se utiliza 0.2 a 0.3 unidades. Si tenemos un paciente que utilizaba previamente insulina o ya era diabético con antidiabéticos orales, se prefiere utilizar 0.4 unidades por kilo. Y pacientes que tenían un requerimiento alto de insulina, más de una unidad kilo, pues ya el último esquema de 0.5 en adelante. Y otro approach también es basado en la infusión de insulina. Esto para pacientes que previamente teníamos con infusión intravenosa de insulina, lo vamos a ver más adelante. Estuve revisando la literatura y realmente no nos menciona en ningún lado cómo iniciar el esquema correctivo de insulina. Sin embargo, este esquema me gustó. Es igual de Annals of Internal Medicine, que nos menciona, si nuestro paciente previamente no era diabético y es propenso a tener hipoglucemias, utilizamos el primer grupo. Si es un paciente que ya tiene diabetes, previamente utilizaba insulina o fármacos, podemos utilizar la columna 2. Y si es un paciente que a pesar de que estamos usando la columna 2 persiste con hiperglucemia, podemos pasar a la columna 3. Bueno, ya viendo todo esto, mi paciente persiste con descontrol glucémico. ¿Ahora qué vamos a hacer? Primero que nada, tenemos que evitar hacer recorrecciones en menos de 24 horas. Si ya iniciamos un esquema de insulina, no podemos corregir en el mismo día. Hay que esperar por lo menos 24 horas y por lo menos tener dos determinaciones preprandiales que estén fuera de metas. En base a esto, vamos a realizar nuestros ajustes. La ADA recomienda que podemos sumar las unidades del esquema correctivo que requirió nuestro paciente para que llegara a control en las 24 horas y sumarlo a la dosis total diaria. Este también es una tabla que está en el Annals of Internal Medicine. También me gustó bastante porque creo que es como un cuadrito más concreto que nos ayuda a hacer el ajuste de la insulina, incluso si nuestro paciente se está yendo hacia el otro lado, hacia la hipoglucemia. Menciona dos escenarios clínicos, ajuste basado en glucemia en ayuno y ajuste basado en glucemia preprandial. Si nuestro paciente tuvo una hipoglucemia grado 2 o 3, se recomienda disminuir la dosis de insulina un 50%. Si nuestro paciente tuvo una hipoglucemia grado 1, disminuir la insulina un 20%. Si nuestro paciente no ha tenido hipoglucemia, pero tiene un control bastante estricto, 70-99, disminuir un 10% de la insulina es razonable. Si nuestro paciente está dentro de metas, 100-180, pues no es necesario hacer cambios. Y si persiste descontrolado, pero no tan descontrolado, 180-250, incrementar un 10% nuestra insulina. Y mayor a 250, un 20%. Si a pesar de esto, pues nuestro paciente no se controla, ahí sí ya podríamos pasar a un esquema de infusión intravenosa, que ahorita vamos a hablar de ello con los pacientes críticos. Bueno, lo que les mencionaba, en pacientes críticos, cuando la glicemia está fuera de metas para paciente crítico, mayor a 180, es recomendable iniciar infusión de insulina, por lo que les mencionaba de la farmacodinamia de la insulina subcutánea. Y el monitoreo, pues cada 30 minutos a 2 horas. En ningún lado se nos menciona
cómo iniciar la infusión intravenosa de insulina. Ninguna de las guías lo menciona en particular. Sin embargo, lo que sí nos dice es que podemos utilizar un protocolo ya estandarizado o un protocolo de la unidad en la que nos encontremos. Un protocolo que ya está estandarizado y que a mí me gusta bastante es el protocolo de Texas. Si nuestro paciente está descontrolado, nuestro paciente crítico tiene glicemia fuera de metas, lo que menciona el esquema de Texas es iniciar la glucosa con un bolo, iniciar la insulina con un bolo de insulina rápida inicial basados en la glucosa que está teniendo nuestro paciente. Si nuestro paciente tuvo una glucosa de 350, se divide 350 entre 100 y ese es el bolo de insulina rápida que se le va a administrar. Posteriormente, pasamos a los algoritmos de infusión de insulina. La infusión de insulina, ¿cómo lo vamos a preparar? 100 unidades de insulina rápida en 100 mililitros de solución salina. Es importante que tengan cuidado con las soluciones glucosadas porque puede favorecer que el potasio extracelular cambie a intracelular. Y al igual que en cetocidosis y estado hiperosmolar, tenemos que tener en cuenta el potasio. La mayoría de pacientes van a requerir un algoritmo número 1, ahorita los vamos a ver, que son pues dosis más bajitas de insulina. Si nuestro paciente previamente ya tenía diabetes o es un paciente que se sometió a cirugía cardiotorácica, es un paciente trasplantado, paciente con uso de glucocorticoides, pudiéramos utilizar un esquema 2. Si nuestro paciente persiste descontrolado, utilizamos un esquema número 3 y si persiste descontrolado, pasamos al algoritmo 4. Aquí les puse en una tabla los esquemas de infusión de insulina. Igual les voy a subir la presentación para que todos lo tengan y les sea útil en sus guardias. Bueno, una vez que nuestro paciente ya salió de su estado de gravedad, que ya no es un paciente crítico, tenemos que hacer la transición de infusión intravenosa de insulina a esquema subcutáneo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Ya que nuestro paciente esté bajo metas de glicemia, se van a tomar las últimas 4 a 6 horas de que nuestro paciente estuvo bajo control y vamos a calcular la tasa horaria. Por un decir, nuestro paciente requirió 18 unidades en 6 horas, hacemos la división por hora y lo multiplicamos por 24. Y esa va a ser nuestra dosis total diaria de esquema de insulina. Y posteriormente lo vamos a cambiar a alguno de los dos esquemas que les mencioné antes, esquema basal o esquema basal bolo más correctivo. ¿Cómo vamos a manejar nuestros pacientes cuando los egresemos? Nuestros pacientes que ya sea que los detectamos nuevamente con nuevo diagnóstico de diabetes o que ya tenían diabetes previamente. Si nuestra hemoglobina glucosilada era menor a 7, podemos continuar con el manejo que ya tenía el paciente en casa, no hay problema. Si tenemos una hemoglobina glucosilada de 7 a 9%, es recomendable iniciar una insulina basal o intensificar los medicamentos orales para mejor control de la glucosa. Y si nuestro paciente estaba descontrolado con una glucosa mayor a 9%, podemos egresar a domicilio con un esquema basal bolo con el 80% de la dosis de insulina que se utilizó durante la hospitalización, además de los fármacos orales. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Bueno, en resumen, primero, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que estadificar a nuestro paciente. Si, de acuerdo a la medición de hemoglobina glucosilada, si previamente ya tenía diabetes o no, y si nuestro paciente es un paciente crítico o no, un paciente no crítico. Si es crítico, pues de establecer las metas de glucemia. 140 a 180 para pacientes críticos y 100 a 180 para pacientes no críticos. Recordemos que pacientes frágiles o con riesgo de hipoglucemia podemos irnos hasta 250. Y pues ya, vamos a seleccionar el régimen. ¿Se está alimentando adecuadamente? Pues un esquema basal bolo o basal pudiera ser adecuado. Si está en ayuno, un esquema basal o correctivo solamente. Y pues lo que les mencionaba de la transición de infusión de insulina a esquema subcutáneo. Pasando ahora a las crisis hiperglucémicas, tenemos que la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar hiperglucémico son complicaciones agudas y serias de la diabetes mellitus. Se trata del 1% de las hospitalizaciones en sala de medicina interna. Hasta el 15 al 70% de los pacientes con diabetes mellitus van a presentar una complicación de este tipo a lo largo de su vida. Y cetoacidosis diabética es más habitual en diabetes tipo 1, aunque no es la excepción. Y estado hiperosmolar es más común en diabetes tipo 2, aunque tampoco es la excepción.
La fisiopatología, pues tenemos que en cetoacidosis tenemos una deficiencia de insulina absoluta y por lo tanto, el cuerpo a grandes rasgos va a entrar en vías alternas de generación de energía, produciendo lipólisis y a partir de la lipólisis, como bien saben, con la beta oxidación se generan cuerpos cetónicos, lo que va a ocasionar pues cetoacidosis. En estado hiperosmolar hiperglucémico existe una pequeña cantidad de insulina, lo suficiente para inhibir este estado de lipólisis, pero las otras hormonas contrarreguladoras no se suprimen. Está elevado el glucagón, las catecolaminas, el cortisol. Esto nos va a llevar a una descompensación de la glicemia y elevación de la osmolaridad sérica. Por lo tanto, por la elevación de la osmolaridad sérica vamos a tener una diuresis osmótica, lo que va a llevar a deshidratación. Dentro de los desencadenantes de cada una de estas patologías, tenemos que en cetoacidosis, la más común es omisión del tratamiento o debut, que el paciente previamente no se conocía con diabetes. Infección aguda, neumonías, infecciones de tracto urinario, gastroenteritis infecciosa y estrés fisiológico como último lugar. Dentro de aquí tenemos infartos, traumatismos, pacientes hospitalizados, o si previamente estaba utilizando ISGLT2, podemos tener una cetoacidosis euglicémica. Y para estado hiperosmolar, pues no cambia tanto los factores desencadenantes, pero sí el orden. Principalmente tenemos las infecciones como desencadenante, después pérdida de líquidos, deshidratación, ya sea por alguna infección o alguna otra situación, y mal apego al tratamiento también. Y al final, estrés fisiológico, infartos, CVCs, pacientes hospitalizados. Dentro de los criterios diagnósticos, si recuerdan, hace no tanto los criterios diagnósticos para cetoacidosis diabética incluían glucosa más de 250, hace poquito se cambió, ahora requiere una glucosa mayor a 200, presencia de cuerpos cetónicos, un beta-hidroxibutirato mayor a 3, o si no tenemos disponible cuerpos cetónicos, tira en orina más de 2 cruces. ¿Cuántas veces no hemos visto un diagnóstico de cetoacidosis diabética y nomás tiene una cruz? Entonces, pues, para que lo tengan en consideración. Y acidosis metabólica con pH menor a 7.3 y bicarbonato de 18. En estado hiperosmolar, los criterios diagnósticos son una glucosa mayor a 600, hiperosmolaridad sérica, si ya sea osmolaridad efectiva mayor a 320, mayor a 300, perdón, o osmolaridad calculada más de 320. Y ausencia de cetonas en sangre. Tiene que haber cetonas menores de 3 o en orina menos de 2 cruces. Ausencia de acidosis, pH más de 7.3 y bicarbonato mayor a 15. Pasando a cetoacidosis diabética, tenemos la clasificación clásica de leve, moderada, severa. Esta clasificación es importante porque dependiendo de esta clasificación es cómo vamos a manejar a nuestro paciente. Si es una cetoacidosis leve, nuestro paciente puede ser manejado en sala general e incluso con un esquema subcutáneo cada 2 horas. Si nuestro paciente tiene una cetoacidosis moderada a grave, debe ser manejado en UCI. La piedra angular del manejo de cetoacidosis, como bien saben, es la infusión de insulina. También existe un estado de deshidratación como en estado hiperosmolar hiperglucémico, sin embargo no es tan importante. La ADA recomienda iniciar una infusión de solución cristaloides, en especial solución salina al 0.9%, 1000 mililitros hora las primeras 4 horas. Posteriormente, de 500 a 250 mililitros hora. Y iniciar la infusión de insulina a 0.1 unidades kilo hora. Hay que tener cuidado, como les mencioné previamente, de cuando vayamos a iniciar nuestra infusión de insulina, medir el potasio sérico. Otra cosa que es importante y que muchas veces hacemos es que la dosis de insulina tiene que ser una dosis fija. No podemos estar dejando esquemas deslizantes. Aquí por cuestiones de enfermería, pues dejamos los esquemas deslizantes, pero no es lo correcto. Previamente la ADA nos recomendaba un bolo inicial de insulina rápida en cetoacidosis diabética. Sin embargo, se vio que este bolo inicial nos provocaba mayor tasa de hipoglucemia y no disminuía realmente el tiempo de resolución de la cetoacidosis. Hay un review que se realizó, un estudio retrospectivo de donde se evaluó la administración temprana de insulina basal. En este estudio se evaluó la administración temprana contra no dar insulina basal.
si bien el principal resultado era determinar si la duración si tenía menos resultados de hiperglucemia de rebote en los pacientes con insulina glargina que en los pacientes que no se administró, pues no fue significativo, la P fue de 0,53, pero como outcome secundario se determinó que sí tenía una disminución en la duración de la infusión de insulina. Entonces, pues esto puede ser de ayuda. Incluso la ADA ya lo menciona dentro de su guía, aunque no lo pone como piedra angular del tratamiento. La dosis que se recomienda de insulina basal es de 0,15 a 0,3. Lo que les mencionaba del potasio. Si previo a nuestra infusión de insulina tenemos una determinación de potasio menor a 3,5, hay que esperar a reponer potasio intravenoso antes de iniciar la infusión de insulina. La vamos a iniciar hasta que tengamos un potasio mayor a 3,5. Si nuestro potasio sérico está de 3,5 a 5, tenemos que añadir de 20 a 30 miliequivalentes por litro de solución infundida. Y si nuestro potasio es mayor a 5, pues podemos iniciar la infusión sin ningún problema, no necesitamos reponer potasio. Yéndonos ahora al manejo de... Otra cosa que me olvidé mencionarles, perdón. La tasa de resolución de la cetoacidosis, la tasa de disminución de la glicemia tiene que ser de 50 a 70 miligramos decilitro por hora y idealmente debe de resolverse en las primeras 24 horas. Pasando a estado hiperosmolar hiperglucémico, como bien saben, en el estado hiperosmolar hiperglucémico, la piedra angular del tratamiento son las soluciones cristaloides, en la restauración de la volemia. Se dice que en un paciente, en un adulto promedio, el déficit de líquidos es de 7 a 12 litros, eh, pues, en este estado. Hay otra literatura que te menciona que son de 100 a 200 mililitros por kilo. La ADA recomienda iniciar una infusión cristaloide balanceada, ya sea Ringer lactato. Nosotros no tenemos Ringer lactato, pero pudiera considerarse Hartmann. Y en su defecto, si no contamos con ninguna de estas soluciones, solución salina. El 50% del déficit de líquidos debemos de administrarlo en las primeras 12 horas de que nuestro paciente ingresó. Tenemos que tener en cuenta también el sodio sérico. Tenemos que determinar el sodio corregido y si nuestro sodio está alto, tenemos hipernatremia, hay que administrar solución medio molar. Si nuestro sodio está bajo, pues hay que continuar nuestra solución intravenosa como previamente la habíamos establecido. ¿A qué velocidad tenemos que disminuir la osmolaridad sérica? La guía de la ADA recomienda de 3 a 8 miliosmoles por kilo por hora. Esto para evitar mielinólisis continua y edema cerebral. ¿Cuándo vamos a utilizar insulina en el estado hiperosmolar hiperglucémico? Como les mencioné, no es la piedra angular del manejo, porque si se inicia de manera precoz podemos ocasionar una caída abrupta en la osmolaridad sérica y colapso circulatorio. Entonces, cuando nuestro paciente tenga una disminución más estable de la osmolaridad o que ya nos quedamos estancados, ahí es cuando tenemos que iniciar la infusión de insulina. Y pues no lo vamos a iniciar a la misma dosis que en cetoacidosis. Se tiene que iniciar a 0,05 unidades kilo hora. Y aquí no es necesario administrar bolo inicial. Una vez que iniciamos nuestra terapia con insulina, ya tenemos nuestra terapia con líquidos y alcanzamos una glucosa de 200 miligramos por decilitro en cetoacidosis, hay que agregar dextrosa al 5%. En otra bibliografía se menciona que puede agregarse del 5 al 10%, que no hay diferencia, pero la ADA sí menciona que tiene que ser dextrosa al 5%. Se tiene que dejar mitad de la solución dextrosa al 5%, mitad cristaloide. Y en pacientes con estado hiperosmolar hiperglucémico, con una glucosa de 300 o 250, también hay que iniciar una solución glucosada. ¿Por qué se imaginan que hay que iniciar solución glucosada cuando llegamos a estos niveles? Uno es para prevenir hipoglucemia y en cetoacidosis, ¿por qué? Sí, para prevenir, como dice Emilio, para prevenir la producción de beta hidroxibutyrato y romper con la cetonemia. Una vez que tenemos
nuestros pacientes con glucosa menos de 200, tenemos que verificar 200 en cetoacidosis o 300 en estado hiperosmolar. Tenemos que verificar si nuestro paciente ya tiene criterios de resolución. Si nuestro paciente con cetoacidosis tiene una glucosa de menos de 200, cetonas menos de 0.6 o un pH más de 7.3 y bicarbonato mayor a 18, perdón, podemos decir que la cetoacidosis ya resolvió. Y en estado hiperosmolar, si tenemos una osmolaridad menor de 300 y ya hay recuperación del estado cognitivo, también podemos decir que ya revirtió. Es importante no suspender la infusión de insulina antes de que no cumpla criterios nuestro paciente. ¿Cómo vamos a hacer el overlap? Como les mencionaba hace rato con la infusión de insulina, se toman las últimas 4 a 6 horas que nuestro paciente ha estado con glucemias estables, se calcula la tasa horaria y eso se va a hacer el traslape a insulina basal. En cetoacidosis se prefiere que sea basal bolo y en estado hiperosmolar, pues dependiendo de nuestro paciente, pero en general también se recomienda basal bolo. Dentro de consideraciones especiales, nosotros, gran parte de los pacientes que tenemos son enfermos renales crónicos, son pacientes que no orinan, que están sobrecargados, que tienen falla cardíaca. Entonces, en estos pacientes, pues es difícil a veces determinar si tienen cetoacidosis. El diagnóstico es difícil en estos pacientes, ya que en nuestro medio no tenemos cetonas en sangre para determinar las cetonas, pero si nuestro paciente aún no orina, pues podemos determinarlas en orina. Básicamente los criterios diagnósticos son iguales: acidosis metabólica, bicarbonato menor de 15 y presencia de cetonas. Y en estos pacientes, pues hay que iniciar una infusión de insulina a una tasa reducida. En esta bibliografía se mencionaba de punto 0,2 a punto 0,5 unidades kilo día, unidades kilo hora, perdón. Esto para evitar la sobrecarga de volumen y para evitar la hipoglucemia. Como recordarán, pues parte del metabolismo de la insulina ocurre en el riñón, entonces en pacientes con insuficiencia renal la insulina circula más tiempo en el torrente sanguíneo, entonces hay que tener bastante cuidado con la hipoglucemia. Si nuestro paciente persiste con descontrol glucémico o persiste con estado hiperosmolar, pudiéramos valorar, ya sea mediado por la clínica o por ultrasonido, si se beneficia de líquidos. Si se beneficia de líquidos, hay que administrar volúmenes pequeños, 250 mililitros. Y si nuestro paciente, a pesar de todo esto, persiste con descontrol glucémico o con estado hiperosmolar, pues hay que pasarlo en hemodiálisis. Otra consideración que hay que tener es que los pacientes con enfermedad renal crónica pues no tienen el mecanismo de generación de bicarbonato. Entonces, en estos pacientes sí es razonable iniciar reposición de bicarbonato si tenemos un pH menor a 7.2. Bueno, aquí al final les dejé una infografía con las perlas de toda la exposición para que la tengan en la guardia y para que lo consideren en sus ingresos. ¿Tienen alguna duda? Sería todo.